¿Cómo está el frío de Wisconsin en el norte de Estados Unidos en comparación al frío de América Latina? ¿Y cómo está esta marraqueta después de estar aquí en el frío? Congelado. Está horrible. Buenos días y bienvenido a otro día hermoso aquí en... ¿Dónde estamos? Ecuador. Ecuador. Ya estamos en un vuelo hacia Miami y después nos vamos al frío. Y vamos a comparar cómo está este frío de Wisconsin en comparación al frío del sur de América Latina, en Chile. Entonces, ¿cuál es más frío? Estados Unidos en este momento, enero. Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo está este frío de Wisconsin en invierno. Ya tengo ¿Vamos? frío. Ya tengo frío. ¿Tienes frío? Oh, mira. Estoy bien. Bien. Vamos. Y bienvenidos a Miami. Para ustedes que no entienden este frío que nos vamos a sentir en como 6 horas más cuando llegamos a Milwaukee, Wisconsin. Moisés, ¿entiendes este frío que vamos a tener? No, pero me gusta también. Él quería usar shorts en Wisconsin en el invierno, pero este es casi imposible. Este es una locura. Para llegar a Wisconsin en el invierno con shorts no es una buena idea. Y vamos a mostrarles por qué. Hay frío y hay frío. Nos vamos al frío. Vamos a Wisconsin. Este tipo de frío casi no existe en América Latina. En Colombia, Venezuela, en Ecuador no existe este nieve. En Chile es... ¿Cómo están las manos? Frías. ¡Ah! En Chile tampoco es como normal en el invierno a recibir esta nieve. En Linares, por lo menos, en Linares es como cada vez... Stop it. Get some help. Una vez una vez en 10 años, tal vez, ya se puede recibir este tipo de nieve. Pero en Linares no existe de como 6 meses de nieve por 6 meses. Es casi imposible imaginar. En el sur de Chile, en Patagonia, tal vez en las montañas ya se puede recibir este tipo de nieve, pero no es muy común. Entonces acá, este frío es algo en lo que ya tal vez no se puede imaginar. Especialmente en como enero, febrero, marzo, por recibir nieve en Chile, en Argentina, no, están en verano y acá están en invierno. Entonces este cambio de cultura, este cambio de clima es tan diferente. Por llegar desde Chile en enero a este invierno es algo muy extraño. Pero
hay algo en lo que ya tienen una ventana. Tiene algo bueno aquí en Estados Unidos en comparación a lo que está en Chile. Vamos a hablar sobre eso. Moses, tus guantes. En Wisconsin, casi todas las casas tienen calefacción central, ya sea por gas, electricidad o incluso sistemas geotérmicos. Esto se debe a que los inviernos son extremadamente fríos, con temperaturas que pueden llegar a menos 30, por lo que es impensable vivir sin un sistema de calefacción eficiente que cubra toda la casa. En Chile, en cambio, especialmente en la zona central o en Linares, la calefacción central no es tan común. En los hogares, muchas casas dependen de estufas de leña. En algunos casos, sistemas de calefacción por radiadores en edificios más modernos. La gran diferencia es que en Chile, incluso en pleno invierno, es normal encontrar interiores fríos, ya que las casas no siempre están bien aisladas y la calefacción no está funcionando todo el día, es solamente en la noche. Aquí en Wisconsin es todo el día y toda la noche. Esta calefacción ya está funcionando. Y en verano también hay un sistema aquí, pero en invierno hace frío afuera y es necesario en casi todo el país de Estados Unidos. Ya existe o algo parecido. Mis manos. Es Denali. Él fue nuestro gatito. Antes de mudarnos a Chile, tuvimos este gatito, se llama Denali. Y ya está en la casa de mis padres ahora. Hola, Nali. En Latinoamérica, con un buen polerón, ya estás listo, pero aquí, esto es una armadura. Debes ponerle térmica, suéter, abrigo, bufanda, guantes, gorro, botas. Me siento como un muñeco Michelin. ¿Cómo esperan que alguien camine en todo esto? Ya, po. Todo está congelado, po. Uy, ay, ay. Y ya está muy mala la marraqueta acá. Es extraño estar aquí en Estados Unidos durante estos meses de verano en el sur de América Latina. Y la verdad es que en Colombia, Venezuela, Ecuador, todo el tiempo ya estamos en verano. Cuando llego a mi casa siempre va a estar de como 25 grados. Entonces ya está genial por llegar allá. Pero en invierno de Chile eso es algo diferente. Tienes que usar de leña, tienes que calentar su casa diferente. Y acá puedes llegar, correr hacia adentro y estás bien en la casa. En los carros, Moisés ya está sufriéndose porque entra en el carro y toma como 10 minutos para calentar este carrito que está viajando con su abuela a su colegio. Pero hace frío acá. Es algo diferente de estar en Estados Unidos. Este frío es como menos 15 grados hoy. Menos 15 grados Celsius aquí en Estados Unidos, en Wisconsin. Y si puedes llegar un poco más norte, hay mucha nieve. Muchas veces hay nieve acá en Wisconsin, cerca de Milwaukee, casi todo el invierno. Este invierno no hay mucha nieve, tal vez va a llegar después de este viaje. Pero es genial estar aquí para la Navidad, para celebrar y ver la nieve como está en las películas. Pero acá es como 6 meses de nieve, de frío y no hay mucho que hacer afuera. Pero la otra cosa es que no escucho nada. Casi nada acá. Estamos en el campo y no escucho nada.
En Chile también, cuando estás allá en el campo, en Ecuador también, cuando estás allá en el campo, no escuchas mucho, pero siempre hay un moto que va a pasar. Siempre hay algo, un poco de ruido, y como estamos en Quito, Ecuador, este es genial, porque en Quito, Ecuador hay mucho ruido, es como una ciudad con millones de personas que viven allá. Entonces esta comparación no tiene nada que ver con pero la tranquilidad de estar aquí en Wisconsin, sin mucha gente, y no hay muchos turistas viajando para ver Wisconsin en ese momento. Yo creo puede ser en 4 o 5 meses, por 3 meses van a tener turistas aquí en Wisconsin, pero por ahora no. Entonces, esta es la comparación entre Wisconsin o Estados Unidos, pero el norte de Estados Unidos. No estamos hablando sobre Miami, esto es algo diferente. Ahora tienen 80 grados en Fahrenheit allá en Miami, es como 35 grados Celsius allá. Y acá es como normal de lo que está en Estados Unidos ahora mismo. En Atlanta, mi hermana está en Atlanta y ya tienen frío allá también. Y hacia el norte, que está como un vuelo de 2 horas. Toda esta parte ya está congelado. Hace frío acá en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y en abril ya está mejorándose con este clima. Es como en Chile, cuando llegué allá por la primera vez, que tenían mayo, un poco de mayo, junio, julio y agosto de invierno. Y después están todos celebrando las fiestas patrias en septiembre y se puede llegar afuera y celebrar afuera, bailando y tomando un vinito. Es genial. Pero esta comparación, no sé, en los colegios de Chile tal vez no entienden esta diferencia. Si ustedes quieren llegar desde Ecuador y vivir acá en Wisconsin o Chicago, espero que ustedes ya se puedan entender un poco de cómo está por llegar acá en invierno. Este tipo de frío es diferente. Todos los huesos ya tienen que calentarse cuando entras a la casa, y en el carro tienes que esperar un poco y a veces no se funciona en el carro porque ya hace demasiado frío y tienes que tener este abrigo que está como yo soy el Hulk, está gigante para calentarme cuando estoy afuera. Tengo guantes, tengo Es algo diferente por estar acá durante el invierno. Espero que a ustedes les gustaron este video. Si es así, dale like al video y este lugar impresionante de mis padres de Wisconsin. Nos vemos pronto y chao, pescado.